Ahora sí. Terminó la campaña de invierno, la ventana, como se dice en la Real Federación Española de Fútbol, de fichaje, aunque eso de la ventana se queda entreabierta, porque todavía cabe la posibilidad de que jugadores que se han quedado sin equipo puedan firmar por algún club, y en el caso del Cartagena, esperemos que no sea así, tiene 2 fichas todavía libres para poder firmar un jugador si hubiera algún contratiempo. Por eso digo que esperemos que no sea necesario. Con nosotros tenemos al responsable de la formación del equipo y de la reestructuración actual. Buenas tardes, Manolo, Manuel Sánchez Bray. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Bueno, te decía entre bambalinas que comienzan las vacaciones para ti, pero evidentemente esto no es así, porque un club tiene mucho que hacer, porque no es solo el Cartagena, está el Cartagena B, al que queréis ascender y que a cada momento tenemos novedades. Tenemos el equipo de División de Honor, que queréis mantenerlo a toda costa en la máxima categoría, y esto lógicamente pues implica que el trabajo tal vez menor no ha concluido todavía, ¿no? Sí, un trabajo diferente el que comienza ahora, ¿no? Es decir, para este mercado de invierno se trabajó en los meses anteriores y ahora, pues bueno, ya sabemos que los que estamos somos los que vamos a ser hasta el final de la temporada, pero eso no quiere decir que haya terminado el trabajo, ¿no? Te comentaba que al final en un club de fútbol yo creo que lo más importante, incluso lo más complicado, es estar encima y gestionar el día a día. Que el cuerpo técnico, que los jugadores, que lo tengan todo, que no les falte nada, que cualquier problema que pueda suceder en cualquier ámbito, pues buscarle rápida solución. Y luego, pues trabajar lo que tú decías, ¿no? También muy de cerca con la gente de las bases, con el filial, que lo queremos ascender, con el División de Honor, que tenemos que lograr que se mantenga en División de Honor. Y luego también viendo mucho fútbol, como hacemos todas las semanas, pues para ir viendo futbolistas, para ir viendo equipos, para darle información a nuestro cuerpo técnico, para valorar jugadores que tenemos anotados de cara a próximas temporadas. Es decir, el trabajo de la comisión deportiva ahora entra en otra fase, pero lo de las vacaciones en este mundillo casi que no existen. Hay un refrán que dice, y no sé si es obsceno, que a capar se aprende capando. Y lo digo porque cuando llegasteis al Cartagena, el primer año pagasteis la novatada, trajisteis a un entrenador con carisma, pero no se cumplió el objetivo y casi se roza la pérdida de categoría, llegó Alberto Monteagudo. Esa experiencia os sirvió para que, a partir de ahí, todos los años, un equipo competitivo, un equipo 2 veces campeón, playoff las siguientes temporadas, las que no fuisteis campeones, rozando el ascenso en 2 de ellas y al final logrando el ascenso en Málaga. Os ha vuelto a ocurrir con la llegada de Segunda División. Pagasteis la novetada, un entrenador bisoño que había tenido la fortuna de conseguir el ascenso en unas circunstancias que todos sabemos con la pandemia, y hacéis un equipo pues muy joven, un equipo con muy poquita experiencia para la categoría. Y esa experiencia os sirvió, gracias a que en el mercado de invierno pues prácticamente cambiasteis el equipo completamente, os ha servido para que este año, pues ahí están los resultados. ¿Cuántos jugadores de los que fichasteis en pretemporada le habéis tenido que dar la baja? No, pero el otro día te escuchaba que le preguntaba al presidente eso en sala de prensa y permíteme, yo no estoy muy de acuerdo en eso, ¿eh? No estoy muy de acuerdo y me voy a explicar. No es que seamos perfectos y que siempre lo hagamos todo bien y que siempre acertemos, que no es el caso, pero cuando hablas tú de bisoñez o de falta de experiencia, está claro que nos estrenamos el año pasado en Segunda División A, que aquel año cuando llegamos también nos estrenábamos en la parcela deportiva dentro de un club de fútbol, por lo menos hablo en mi persona. Paco, el presidente, sí que tiene mucha más experiencia en clubes como el Ciudad de Murcia o el Leganés, pero bueno, es decir, es que son momentos diferentes, es decir, aquel año en el que tuvimos a Víctor como entrenador, yo creo que yo no me arrepiento para nada del fichaje de Víctor, más bien todo lo contrario.
Creo que nos vino muy bien, creíamos que era la persona adecuada en ese momento con nuestra llegada al club. Y oye, al final el equipo, sí que es cierto que hubo que hacer cambio en el banquillo, pero el equipo acabó, si no recuerdo mal, en sexta posición, con un presupuesto que no era para nada alto, no era de los más importantes de la categoría. Metimos al equipo en Copa del Rey, el año después de venir de que el equipo casi desaparece bajando a tercera división, es decir, que de casi bajar a tercera y casi desaparecer a quedar sextos, pues yo no consideraría que la temporada fue mala, ¿no? Que podría haber sido mejor para un club de la historia del Cartagena, sí, No, pero no, como no te siempre he hemos dicho, dicho, Manolo, ¿no? no te he dicho mal, has dicho que aprendisteis de aquellos pequeños errores Es que no considero que eran errores, que al final también va todo fruto un poco al presupuesto que tienes, al momento en el que el club vive esa situación. Y yo creo que siempre lo hemos dicho, ¿no? La cuestión es ir dando paso a paso, crecer con pasos firmes y no de repente lo que ha pasado en otros clubes que pasan de la nada al todo en apenas unos meses y luego al cabo de los años se demuestra que era algo ficticio, ¿no? Aquí estamos intentando dar pasos firmes lo más rápido posible, pero siempre y cuando sean firmes, y creo que es lo que ha sucedido, ¿no? Ojalá que el ascenso a segunda división se hubiera conseguido antes, pero bueno, los playoffs son lo que son y al final tan solo suben 4 de 80, pero lo más importante es que se logró, ¿no? Y el año pasado yo no considero tampoco que la plantilla fuera joven, ¿no? Porque muchos de los jugadores que tuvieron que salir en el mercado de invierno fueron precisamente todo lo contrario, menos jóvenes, futbolistas como Berza, como Cordero, no me acuerdo ahora mismo de memoria, pero jugadores se marchó Sergio Lozano, se marchó Simón sí, Moreno, Alex Martín, sí, pero yo no considero que Harper. eso no fuera por tema de juventud. No creo que fuera por tema de juventud, sino que también acabamos de llegar a segunda, teníamos el presupuesto que teníamos que contar con buena base de los jugadores que no habían ascendido de categoría porque tenían contrato y tú al no tener un presupuesto muy alto, tampoco puedes dedicar pues un porcentaje muy alto de ese presupuesto a rescisiones de contrato porque si no, no te quedaría dinero para luego para hacer incorporaciones y es ir paso a paso. Yo del año pasado me quedo, más allá del mercado de invierno, del mercado de verano, de cómo fue la temporada, me quedo en que subimos 4 equipos y tan solo uno se quedó en la categoría y ese fue el Fútbol Club Cartagena, ¿no? Y eso es para mí lo que tiene verdaderamente importancia y demuestra lo complicado que es llegar al fútbol profesional y mantenerte en él, ¿no? Porque al final hay equipos que año tras año vienen bajando de primera con presupuestos muy altos, con ayudas de descenso, tú vienes de segunda división B sin ningún tipo de ayuda, nada más que manteniéndote con lo que tus riñones te han permitido hacer y eso es complicado, ¿no? Y conforme vayamos estando años en el fútbol profesional, nos daremos cuenta que somos un club mucho más sólido y con muchas menos opciones de volver a la segunda división B, haciendo las cosas con coherencia, ¿no? Y eso es en la que estamos. Fíjate que tan solo unos meses después nos encontramos ahora mismo en una situación idílica, soñada, yo diría que ni planificada, es decir, en ningún momento del pasado verano cuando hablamos de esta plantilla y de esta temporada lo hacíamos pensando en ascenso o en la disputa de playoff, lo hacíamos pensando en pasar menos apuros que el año pasado y en consolidar el proyecto en la categoría y fíjate, después de 25 jornadas estamos en una situación, como te decía, soñada y que ojalá que logremos mantener hasta el final de la temporada, ¿no? Pero bueno, yo creo que estando satisfechos y ya te digo, sabiendo que se han cometido errores, pero no fruto de la inmadurez o fruto de la falta de experiencia, sino fruto de al final somos quienes somos y estamos en el momento en el que estamos. Y de eso no cabe la menor duda. Pero te decía que de los fichajes que hacéis en verano, todo se mantiene. Ninguno ha salido porque no juegue, porque no sea titular, porque tenga poca participación. Y solamente habéis tenido que incorporar, como quien dice, 2 jugadores, porque uno de ellos os ha venido sobrevenido, porque nadie esperaba que David Simón se fuera a marchar de golpe y porrazo, aunque quizás en pretemporada era un hombre que estaba en el candelero para salir, al igual que Clavería, por su poca participación, así como Antoñito, bueno, que no juega, y Caguaya, que era una apuesta importante, porque era un jugador que venía de la Leonesa, de triunfar en la Leonesa, y por las razones que sean, lesiones, falta de forma, lo que fuera, no ha conseguido triunfar, y es tal vez el único, en este caso, fichaje que hacéis en verano, que no os ha salido. No van a salir todos, evidentemente, todos los fichajes que se hacen. Y solamente 2 incorporaciones, 3 en este caso con la de Buffarini, y bueno, pues el Cartagena se queda con 23 licencias,
contamos con Nesken, que sería la 24, y los jugadores del filial que están aportando cuando son necesarios. Vamos con los fichajes. El primero que hacéis, Cristóforo. Una sorpresa porque es un jugador que no sonaba por ningún sitio. Bueno, es un futbolista con el que venimos trabajando desde el pasado verano. Sabemos de lo complicado que era la opción de Cristóforo, porque no hay más que ver su trayectoria y su carrera para darte cuenta que es un jugador con un caché importante, y eso es lo que pasó, ¿no? Cristóforo, que viene de actuar los últimos años en equipos con pedigrí incluso europeo, pues bueno, estuvo esperando hasta última hora para conseguir la mejor de las opciones, y finalmente pues decidió quedarse sin equipo, o se quedó sin equipo sin decidirlo, ¿no? Ya no lo sé muy bien, ¿no? Un jugador con el que la Comisión Deportiva hemos tenido la oportunidad de hablar durante estos meses, hemos estado en contacto en todo momento. Es un jugador que tiene amistad con algunos de los futbolistas de nuestra plantilla, como es Pablo de Blasi, como es Antonio Luna, que tiene amistad también con jugadores que nosotros conocemos bien de otros equipos, y la verdad que esa relación, se ha mantenido viva durante estos meses, ¿no? Y bueno, llegó el mercado de enero, se habló con él, se estuvo trabajando, había otros clubes que lo querían, nosotros económicamente podíamos llegar hasta donde podíamos, y de repente surgió la opción de José Ángel, de Jurado, y se optó por traer a José Ángel, porque era un jugador que conocía el club perfectamente, la adaptación iba a ser rapidísima y demás. Luego el problema existente ya conocido por todo el mundo, y en cuestión de horas pues se pudo hacer lo de Cristóforo, que en ese momento sí que vio que Cartagena era el sitio ideal para él, ¿no? Entonces, por fortuna, yo creo que lo vamos a disfrutar durante estos meses, y ojalá que en Cartagena veamos ese Cristóforo que le llevó a equipos como el Sevilla y a ganar competiciones europeas. Desde principio de temporada teníais un hueco que cubrir, porque no había central izquierdo específico. Podía hacerlo Gastón Silva, empezó haciéndolo Pedro Alcalá, afortunadamente Luis Carrión lo sacó de ese sitio, lo hizo Andújar, hasta que apareció Pablo Vázquez, que no siendo central duro, está haciendo una temporada soberbia. Desde que llegó no ha faltado ni un minuto, lo ha jugado todo, desde el día del Ibiza, todos los partidos de Liga, todos los minutos, y los 3 de la Copa del Rey. Pero evidentemente no es central izquierdo. Había un nombre sobre el tapete, que es el que teníais ya el año pasado, como es Dasco, y no sé si habéis barajado otros nombres para ese puesto, porque en muchas ocasiones te he oído decir, tanto en retransmisiones como en Petit Comité, que lo de Dascovi era imposible. Un jugador que dejó una estela la pasada temporada, cumplió, pero le sale un proyecto para ganar más dinero y se marcha. Y prácticamente estaba descartado. De golpe y porrazo, tenemos a Dascovi aquí otra vez de vuelta. Sí, bueno, desde el primer momento fue el objetivo número uno nuestro, y es lo que siempre intentamos, que volviera Toni, por el rendimiento que nos dio el año pasado o la temporada pasada sobre el terreno de juego, y también, por supuesto, por la manera en la que se adaptó al club, a la ciudad, por lo que lo queremos en el club, por lo que lo quiere la afición, por todo. La verdad que es una figura, Toni Davkovic, que cumple todos los requisitos pues para intentar traerlo, ¿no? Y eso es lo que hicimos desde el primer momento, intentar que Toni regresara a Cartagena, sabiendo que tenía contrato con un club de la MLS y con unas cantidades importantes. Y también sabiendo que era un futbolista que en España está cotizado y que lo estaban siguiendo equipos importantes de la categoría. Como te decía antes, con Cristóforo, en ningún momento hemos perdido la comunicación con él. Prácticamente hablamos con él cuando salía en avión hacia Estados Unidos, prácticamente hablamos cuando aterrizó allí, hablamos cuando se lesionó, interesándonos por él, porque ya te digo, la relación era especial. Él se ponía en contacto con nosotros para felicitarnos cada vez que conseguíamos una victoria, es decir, que la comunicación era fluida y demás, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando hablábamos de la posibilidad de que regresara a Cartagena, pues a nosotros se nos complicaba el tema, porque al final somos el Fútbol Club Cartagena, tenemos un presupuesto interesante, pero uno de los más bajos de la categoría, y no era factible, ¿no? Viendo las novias que tenía él. Contábamos a favor con que Toni quería venir. Eso era un factor a favor, ¿no? Pero claro, cuando un jugador, para cumplir un sueño, pues tiene que perder
cantidades tan importantes como a las que Tony tenía que renunciar para venir a Cartagena, por otras ofertas que tenía y por el contrato que él tenía en Estados Unidos, pues yo lo veía imposible. La verdad es que lo veía imposible y así lo repetí. Mucha gente se piensa que era para darle emoción al tema y luego soltar la bomba, ¿no? Y que fuera una sorpresa. Pero la verdad es que yo intenté siempre ser muy sincero con todos vosotros y os dije la verdad. Hubo momentos en los que yo pensé que Tony no iba a venir. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme van pasando los días, pues a Tony no le termina de convencer las ofertas que tiene. Nosotros seguimos interesados en él y al final un esfuerzo importante por parte nuestra y un esfuerzo importante por parte del jugador hace que Tony regrese a Cartagena, ¿no? Yo creo que con eso conseguimos ser felices todos, el club, nuestro cuerpo técnico, el míster, el propio Tony, como lo ha demostrado y lo ha dicho en repetidas ocasiones, la afición, ni más que verlo como lo recibió el otro día contra el Fuenlabrada. Es decir, al final se ha producido la situación perfecta para todos, ¿no? Estamos contentos y ojalá que lo deportivo, pues a partir de ahora, pues el resultado que sea el esperado. Pues el lateral derecho ha sido mucho más rápido. También, en este caso, condicionado por el fichaje realizado en el mercado de invierno por parte del Huesca de Gerard Valentín, que se lo trae del Lugo y con ello Buffarini pues pierde protagonismo y el Huesca os lo cede porque no viene libre. Buffarini os lo cede porque piensa que es un jugador que puede ser interesante incluso si el Huesca el año que viene pues se mantiene en segunda división. Sí, bueno, lo de Buffarini lo comentó un poco en rueda de prensa. Al final es una situación de mercado que viene producida por lo que tú decías antes, por la salida de David Simón, y también viene producida por el conocimiento de esta comisión deportiva del mercado, de saber los movimientos que se están produciendo de jugadores, de movimientos de futbolistas de un club a otro, y eso es lo que puede llegar a provocar, ¿no? Entonces, nos adelantamos a la jugada y la verdad que antes de que Gerard firmara por el Huesca ya teníamos prácticamente cerrado el fichaje de Buffarini porque sabíamos que la llegada de Gerard iba a provocar la salida del argentino, ¿no? Y bueno, y por fortuna, pues al final tenemos un futbolista que yo creo que su trayectoria habla por sí sola, que el rendimiento que ha dado en muchos partidos en la primera vuelta contra el Huesca, pues nos ha llamado la atención de la comisión deportiva y ojalá que dé ese rendimiento incluso superior en la segunda vuelta con nosotros y sea una competencia seria más en el lateral derecho, un jugador de características totalmente diferentes a Julián y que yo creo que van a servir para que Luis pues, pueda utilizar a cualquiera de los dos en el momento que lo considere oportuno. Hasta última hora que había la posibilidad de algún fichaje, como lo sigue existiendo en estos momentos. Sabes que en pretemporada, por un conducto, alcancé que el Girona o cedía a Ale Gallar y me tiré evidentemente a la piscina porque el conducto era serio. Conducto serio que me llevaba a que Ontivero lo firmaba el Cartagena porque he visto el contrato y firmado por el Villarreal y con la aquiescencia del propio jugador aparece en el contrato y solamente faltaba la firma de Manolo Sánchez Frey o de Paco Belmonte para que el contrato fuera FETEN. En ese contrato se especificaba que el jugador era vuestro a todos los efectos, previo pago en el mes de octubre de 500.000 euros. Evidentemente el fallo mío fue no esperar a que el Cartagena se pronunciara y estampara la firma. No sé si es que se metió por el medio Fuenlabrada, que ya estaba antes que vosotros, si es que esos 500.000 euros, la posibilidad de utilizarlos para Modauda, un contrato que además he leído prácticamente sangrante, en el cual dice que si subíais esta temporada a Primera División teníais que pagar 2,5 millones casi 2.600.000 euros, 2.600.000 euros, e incluso si traspasabais al jugador sin el conocimiento del Villarreal, una sanción de 45 millones de euros. Y si era el jugador el que la ejercía, también la sanción para el propio jugador. Evidentemente, con todos esos detalles, me lancé a la piscina. A la hora, la verdad, no se ha producido el fichaje y uno ha quedado, lógicamente, por precipitarse sin contrastar, en este caso, con el Cartagena, cuál era mi obligación. Bueno, si yo no me voy a meter en situaciones de si te tiraste a la piscina, si no, y demás. Vamos a ver. Yo te voy a contar la realidad de la situación, ¿vale? Más allá de cantidades, de contratos y demás. Y la realidad es la que yo te voy a contar ahora
y no hay otra. A mí, la verdad que yo entendiendo que esto es fútbol y que la afición, pues esa afición a mí me dolió un poco, ver el recibimiento que recibió Ontiveros Javier el otro día en el Cartagonova, porque os puedo asegurar que el jugador, si quería jugar en algún club en esta segunda vuelta, era en el Cartagena, ¿vale? Con todos los respetos al Fuenlabrada. Y te explico por qué. Es cierto que el Fuenlabrada lleva mucho tiempo queriendo al jugador, que su entrenador, que Pellicer conoce perfectamente al futbolista y le mostró interés, y el jugador estaba prácticamente decidido a firmar en Fuenlabrada, ¿vale? Pero bueno, en esta comisión deportiva, que somos pesados, que llevamos tiempo trabajando el tema de Ontiveros también, que hemos hablado con su representante, que a la misma vez es su suegro, Sufi, y tal, bueno, conseguimos llevar la operación a una situación en la que el jugador veía con buenísimos ojos venir a Cartagena, ¿vale? Y te cuento todo esto sin gustarme hablar de jugadores de otros equipos que ya no juegan en el Cartagena, que son futbolistas del Fuenlabrada, y al que le deseo toda la suerte del mundo y el mejor de los rendimientos en esta segunda vuelta, porque es un chaval que me cayó bien y de verdad, que le deseo toda la suerte del mundo. Pero bueno, Sibori y yo, aprovechando que fuimos a jugar a San Sebastián contra la Real B y que hayamos ido a ver el Burgos Leganés y el Fuenlabrada Las Palmas en directo, nos acercamos a Pamplona, donde vivía Ontiveros, y tuvimos la oportunidad el domingo por la tarde-noche de tomar un café con él y de charlar durante hora y media allí con él y explicarle de cara a cara, como a nosotros nos gusta hacer las cosas, siempre y cuando es posible, nuestro proyecto y por qué queríamos que Javier viniera a Cartagena, ¿no? Y yo creo que el chaval nos vio tanto a Sibo como a mí con esa transparencia, con esa claridad con la que le explicamos las cosas, que el chaval de repente vio en Cartagena el sitio ideal en el que él relanzar su carrera y hacer una segunda vuelta al campeonato importante y luchar por un objetivo ilusionante como es el intentar que el equipo se meta entre los 6 primeros, ¿no? Pero bueno, al final hay un límite salarial que hay que manejar y bueno, él es un jugador importante y que tiene un cómputo en el límite salarial importante y que se estuvo trabajando durante toda la semana para intentar que todas las piezas encajaran, es decir, Villarreal, Osasuna, Cartagena, salario del jugador, límite salarial, que el límite salarial no tiene nada que ver con el salario del jugador, pero bueno, son unos parámetros que hay que cumplir y se estuvo trabajando durante toda la semana porque había prácticamente acuerdo entre todas las partes, a falta de una diferencia con el Osasuna, que se solventaron casi a final de la semana, pero bueno, se estuvo trabajando en ello, ¿no? Lo que pasa es que en este club también nos gusta ser honrados, nos gusta ser serios y al igual que nos gusta disfrutar de los jugadores, lo que no nos gusta es perjudicarlos, ¿no? Llegó un momento de la semana pasada en la que hablamos con el representante del jugador, nos transmitió un poco la inquietud del futbolista de ver que no se terminaba de cerrar la operación y de que él quería salir a jugar y no seguir en Osasuna porque no estaba contando con minutos. Y en el club le dijimos, creemos que lo vamos a solucionar, pero yo no te lo puedo garantizar al 100% a día de hoy. Es decir, en este momento, tú si consideras que lo mejor para ti es aceptar la oferta de otro proyecto, queda liberado de cualquier compromiso con nosotros. Porque firmado no teníamos nada firmado con él. Todo era verbal y demás. Y así fue, ¿no? El Fuenlabrada, que ha estado también haciendo bien su trabajo y haciéndole ver a Ontiveros que Fuenlabrada era buena opción para él, pues finalmente fue el destino que eligió el jugador. Pero no es que prefiera Fuenlabrada a Cartagena, ni aquel proyecto a este, ni nada por el estilo. Es decir, fue una situación normal de mercado que nosotros no quisimos llevar hasta el límite por no fastidiar al futbolista, llegar el lunes que no lo hubiéramos podido inscribir y que el jugador al final se hubiera tenido que quedar en un club donde no deseaba y es lo que pasó, no ocurrió otra cosa. Ha terminado el mercado de invierno, con esa excepción que todos sabemos, 61 jugadores han llegado a la segunda división en este mercado de invierno. Todos los equipos, todos, sin excepción, el Oviedo y el Gijón a última hora, todos, incluso el Lugo, con Clavería, han firmado algún jugador. ¿Cómo has visto este mercado de invierno? ¿Cómo ha sido este mercado persa en el que se convierte la liga de fútbol profesional? Bueno, pues un poco como siempre, ¿no? Al final, por fortuna para nosotros, con muchas menos necesidades. Yo creo que nosotros lo que hemos ido intentar buscar al mercado ha sido cosas que nos complementaran, ¿vale? Cosas que pudieran
mejorar lo que era una gran plantilla, porque al final ninguna plantilla es perfecta, ¿no? Toda es mejorable, la del Madrid, la del Barça, la del Bayern de Múnich, cualquier plantilla es mejorable, ¿no? La del Paris Saint-Germain, con todas las estrellas que tiene, y esta, por supuesto, que también era mejorable, pero nosotros hemos intentado más que mejorar a futbolistas, porque ya te digo, estamos sextos en la clasificación gracias a ellos, gracias a estos jugadores y a este cuerpo técnico, ¿no? Y entonces lo único que podemos estar es agradecidos y satisfechos con su rendimiento, que como te decía no era el que teníamos planificado y marcado en el verano, aún sabiendo que contábamos con una gran plantilla, ¿no? Pero bueno, su rendimiento nos está haciendo disfrutar en buenos momentos del campeonato, nos está haciendo incluso llegar a soñar, y como decía el cartel que los compañeros de comunicación realizaron la semana pasada, y yo creo que refleja a la perfección el momento que vivimos en el Cartagena, es decir, con los pies en el sueño, que es una mezcla, pues eso, de soñar pero manteniendo los pies en el suelo, pues bueno, no hemos tenido que ir al mercado con esas urgencias, ¿no? Entonces hemos tenido jugadores como los que hablábamos antes, Cristóforo, Buffarini, Toni Datkovic, que complementan lo que ya teníamos. Es decir, que yo creo que van a hacer aún mejor lo que ya teníamos, ¿no? Que si nos hacía falta ese refuerzo en el central zurdo, tenemos a Toni. Que si nos hacía falta un jugador en el centro del campo con solera, con experiencia, con carácter, con espíritu, que complementara a Jan Bodiger y a Tejera, ahí está Cristóforo. Que si tenemos a Julián del Mar, que es un lateral derecho de nivel ofensivo bastante alto, jugador de calidad, ida y vuelta importante, pero que nos vendría bien tener un lateral diferente, es decir, algo más aguerrido, algo más físico, algo más tosco, tenemos a Buffarini. Es decir, yo creo que al final lo que hemos hecho es complementar una gran plantilla de la que estamos la más de satisfechos. No te decía por el resto, equipos como el Valladolid, que han apuntalado el equipo para subir a primera, bueno, el Eibar, por supuesto, y bueno, y equipos que a la desesperada, como el Alcorcón, que con 12 puntos, pues prácticamente ha hecho lo mismo que vosotros, 8 fichajes para ver si puede huir de la quema, que lo tiene complicado, porque 12 puntos va a ser difícil conseguir 38 en los pocos partidos que quedan, que son 17. Sí, bueno, al final, como tú decías, no equipos como el Valladolid, que ya tienen un plantillón, pues han traído jugadores, pues fíjate, en pocos casos creo que hablan en el fútbol español que las salidas de ellos han reforzado a equipos de primera división y luego han tenido jugadores pues, como Iván Sánchez, como Monchu, no sé, futbolistas de un nivel extraordinario y que seguro que aún lo va a hacer más fuertes, ¿no? El Almería, bueno, ahí se ha mantenido la verdad que más quieto de lo esperado. Yo esperaba que a lo mejor a última hora el Almería hiciera algún movimiento de esos de los que te deja un poco tocado. El Huesca, bueno, el Huesca yo creo que tiene una plantilla espectacular, es decir, cualquiera de los jugadores del Huesca yo creo que podrían jugar en cualquier candidato al ascenso, ¿no? Es decir, bueno, al final yo creo que hay plantillas muy buenas. El Leganés, pues a pesar de estar en la situación en la que está, pues fíjate, a última hora se refuerza con Dani Jiménez, con Yassini y con Nión, o sea, con el plantillón que ya tiene. Bueno, al final yo creo que hay plantillas en esta categoría muy pero que muy importantes y eso nos hace que nuestro reto, el que nos hemos marcado de aquí a final de temporada, sea aún más complicado, más bonito y no sé, y con más ganas de afrontarlo. ¿Cuál es el récord que habéis planteado? Pues meternos entre los 6 primeros. Ya que estamos sextos, pues meternos entre los 6 primeros y a ver si somos capaces, ¿no? de conseguir que nuestra afición sueñe, siga soñando durante toda la segunda vuelta con que eso es posible, conseguir que aquí en el Cartagonova la gente siga disfrutando como ha disfrutado en muchos partidos de la primera vuelta y el otro día contra el Fuenlabrada. Y bueno, y no te voy a decir yo que mantener el nivel de fuera de casa de los 2 partidos de esta segunda vuelta, porque han sido 2 victorias, eso va a ser muy complicado, pero yo conseguir 3 o 4 más de aquí a final de temporada que creo que nos podría ayudar mucho a estar entre los seis primeros. Sí, sí, parece que ese no es el mensaje que vosotros transmitís, sino el de los propios jugadores. Porque cuando entrevistaba a Gastón Silva, me decía que eso de pensar en los 50 puntos no era bueno. Porque había plantilla para hacer algo importante, decía Gastón Silva. Bueno, hay otro refrán que dice que camarón que se duerme, la corriente se lo lleva. No creo que sea vuestro caso, porque yo sé que ya, me imagino, estaréis trabajando para la próxima temporada. No sé, jugadores como Bodiger, que está haciendo una temporada impresionante, puede ser objeto del deseo de algunos equipos si ya le vais a echar el lazo.
el entrenador Luis Carrión, que lo está haciendo de maravilla, si va a renovar. No te pregunto por Gastón Silva, porque ya me dijo él, dice, yo hablé con Manolo y le dije que una temporada, porque quería ver cómo estaba de mi lesión y si estaba rindiendo a la perfección. Y en fin, y en ese caso tenéis jugadores que me imagino que tendréis que empezar ya a trabajar para la renovación, ¿no? Y Iván Martínez y hasta Tallerón, que ahí me encanta el rendimiento que nos está dando. O sea, que te digo que estamos muy satisfechos de la actual plantilla. Por supuesto que se están dando pasos, pero bueno, con algunos jugadores hemos hablado que preferíamos esperar a terminar el mercado invernal antes de seguir con alguna renovación y bueno, también sabemos que son jugadores cotizados en el mercado y en algunos de ellos va a ser más complicado llegar a un acuerdo porque al igual que nosotros vemos el rendimiento que ellos están dando, también lo ven en otros clubes, ¿no? Entonces, bueno, de momento vamos a seguir disfrutando de esta plantilla que tenemos. Vamos a conseguir lo que ellos mismos nos han mostrado, que están capacitados para competir con cualquiera y que si estamos al 100%, yo creo que estamos capacitados para ganar a cualquiera también, ¿no? Pero que si nos dormimos, pues en esta categoría cualquiera nos puede ganar, ¿no? Entonces, vamos con ello, vamos a seguir trabajando. Por supuesto que no nos vamos a dormir, que vamos a seguir dando pasos y ojalá que esos pasos y ese trabajo pues dé sus frutos próximamente. ¿Carrasquilla lo vais a recuperar o definitivamente lo vais a traspasar? No, Carrasquilla tiene contrato en Dinamo Houston, creo que se llama el club, hasta el verano. Y ahí va a seguir en Estados Unidos y este verano veremos a ver si los americanos deciden optar por la opción de compra o si el juego tiene que volver al Cartagena. Y con lo que os paguen de Carrasquilla, ¿pagaréis los 500.000 euros de Modauda? Es un jugador que nos gusta, es un jugador que nos interesa, es un jugador que nos interesa mucho, pero este club ahora mismo no puede pagar un traspaso de 500.000 euros, por desgracia. Es complicado, es complicado. Pero bueno, hay muchas maneras de trabajar, de llegar a acuerdos, no tiene que ser todo, más para un club como el nuestro, a través de desembolso de cantidades tan importantes, ¿no? Pero es un jugador que nos está dando un rendimiento alto en muchos de los partidos, creo que ahora mismo se encuentra en un momento muy dulce y creemos que es un jugador que nos puede ayudar en esta categoría o en cualquier otra si se estuviera y creo que es un jugador muy interesante, ¿no? Es un jugador que en caso de conseguir firmarlo sería un activo importante del club. Ya para terminar y para concluir, en base a lo que hemos hablado o lo que me has comentado de Ontiveros y que todos vimos el pasado domingo, este fin de semana viene la Unión Deportiva Las Palmas y en ella un jugador que posiblemente pueda recibir el mismo trato que Ontiveros por aquello de que se marchó buscando sus intereses, un equipo como Las Palmas, de un historial y de una trayectoria y, bueno, y un potencial imponente, y aprovechó su cláusula para marcharse. No sé si en este caso pues quiere comentar algo para que evidentemente Raúl Naval no se lleve el mismo trato. No, son situaciones diferentes, ¿no? Pero yo creo que lo único que quiero para Raúl, al que le tengo también un gran cariño y un aprecio, es que se lleve el mismo resultado que se llevó Ontiveros. O sea, yo lo que quiero es un 3-0 para el Cartagena, un 2-0, un 1-0. Que los 3 puntos se queden aquí, ¿no? Esa es la mejor manera de marcharme satisfecho el próximo domingo del Cartagonova. Yo a Raúl siempre le estaré agradecido por optar por Cartagena hace un año, por venir a ayudarnos a un reto que era complicado como era el salvar la categoría el año pasado y nos ayudó, ¿no? Y nos ayudó muchísimo a conseguir ese objetivo. Que luego él decidiera que el proyecto de Las Palmas era mejor para él que el del Cartagena. Pues bueno, yo no lo comparto, pero él lícito y al final espero que la clasificación me dé la razón de que el proyecto de Cartagena era mejor proyecto para él. Pero bueno, al final son decisiones profesionales que uno tiene que tomar. No está él solo, también su familia, sus representantes y bueno, yo estoy contento con Pablo, estoy contento con Pedro, estoy contento con Dascovi, estoy contento con Andújar, con Gastón, son mis centrales y son con los que voy a muerte de aquí hasta el final de temporada. Lo dicho, ha sido un placer aclarar todas las situaciones de este mercado invernal y a seguir trabajando y que sigamos en esa sexta posición y si puede ser la quinta, porque la Ponferradina está a tiro de piedra, no más que hay que ganar la Ponferradina allí y superarlo en la clasificación. Está tan a tiro de piedra nuestra como nosotros estamos a tiro de piedra de otro, es decir, vamos a ganar y oye,
y ojalá la Ponferradina, el Tenerife y el que se nos ponga por delante. Pero sobre todo siendo nosotros mismos, luchando al 1000 por 1000 cada partido, y si al final el fútbol nos permite estar en el sueño, perfecto. Y si no, al final es acabar octavo, que sea con la cabeza alta y sabiendo que hemos dado el máximo. Pues hasta la próxima, Manolo, y a seguir trabajando. No te Muy vayas bien, de Pedro. vacaciones. Un placer. Bueno.